una urbe histórica reducida a polvo. Casi 2 años después del 7 de octubre, los bombardeos y la artillería han dejado a Gaza como un paisaje de ceniza. Israel advierte que seguirá atacando mientras Hamás no acepte sus condiciones. Pero en Gaza no solo está Hamás. Viven más de 2 millones de civiles atrapados entre la ofensiva y la huida. El equilibrio regional cruje, y con él, la legitimidad internacional de Israel. El verdadero interrogante ya no es cómo termina esta guerra, sino qué país y qué mapa quedarán cuando el fuego cese. La maquinaria pesada ya no se limita a puntas de lanza. Tanques Merkava, artillería, ingeniería de demolición y aviación han operado con una intensidad que ha dejado, según estimaciones, buena parte de la infraestructura urbana destruida o seriamente dañada. La meta inmediata trasciende a Hamás. Segmentar la franja en zonas, abrir corredores y fijar áreas de seguridad permanentes, incluida una faja en el corazón de la antigua Gaza. El resultado práctico: convertir una ciudad de cientos de miles de habitantes en un espacio de exclusión militar. Ese diseño implica despliegues costosos, administración permanente del territorio y, sobre todo, expulsiones masivas hacia campamentos improvisados. Quien controla los vacíos controla el futuro. Si la ciudad se convierte en perímetro, la paz se vuelve frontera. New housing units slated for more Jewish settlers on illegally occupied Palestinian land. It's called E1, a patch of 12 square kilometers between Jerusalem and a settlement called Male Adumim. And many Palestinians fear Israel is right, that it will be a final nail in the coffin. Sin embargo, hay otro factor que interviene en este conflicto: la presión internacional. En los últimos días, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal han reconocido formalmente al Estado palestino. Con ello, se suman a una mayoría global que sostiene la solución de 2 estados y, en consecuencia, condena de antemano cualquier intento de anexión. A partir de aquí, el tablero cambia. Ya no se trata solo de misiles y blindados, sino también de legitimidades y costos diplomáticos. Además, Londres no solo reconoce, también traza límites. Por un lado, rechaza la expansión de asentamientos en el área E1, ese corredor de 12 kilómetros cuadrados al este de Jerusalén que, de urbanizarse por completo, fracturaría la continuidad territorial entre el norte y el sur de Cisjordania. Por otro, advierte que aislar Jerusalén Este, la capital aspirada por los palestinos, vaciaría de sentido cualquier proceso político realista. Mientras tanto, la respuesta desde Jerusalén es tajante: no habrá Estado palestino. Así, y por primera vez en meses, las excavadoras, los mapas y los reconocimientos avanzan en direcciones opuestas. Si la comunidad internacional marca líneas rojas, ¿cómo responde el terreno? El siguiente paso está en los planes de anexión que ya se despliegan sobre Cisjordania. It comes more than a month into Israel's assault that's forcibly displaced more than 40,000 Palestinians from their homes. Israel's defense minister says Palestinians will not be allowed to return and that its troops will remain in several refugee camps for the next year. A partir de esta tensión, se despliega el segundo eje: la anexión de facto. En la mesa, un plan que absorbe más del 80% de Cisjordania y deja apenas 6 ciudades palestinas como enclaves aislados: Ramallah, Nablus, Jenin, Tulkarem, Jericó y Hebrón, conectadas entre sí solo mediante permisos, controles y carreteras vigiladas. En la práctica, sería un archipiélago político rodeado por un mar de soberanía israelí.
En paralelo, y para entender la dimensión cotidiana de esta pinza, se multiplican las incursiones y los puestos de control. Se crean zonas cerradas, se suspenden decenas de miles de permisos de trabajo y se retienen transferencias aduaneras que estrangulan las finanzas de la autoridad palestina. Así, la administración se debilita, los salarios públicos se atrasan y la economía se contrae de forma drástica. Es un empuje simultáneo. Sobre el mapa con nuevas barreras y sobre la mesa con menos recursos. Pero el mapa no termina en Cisjordania. Al sur, Egipto mueve fichas en el Sinaí y la energía entra en juego. A todo esto se suma un tercer vector, tan sensible como decisivo: la frontera con Egipto. Desde el Cairo crece la inquietud por dos razones. Primero, el temor a que una expulsión masiva desde Gaza desborde el Sinaí y arrastre el conflicto al interior egipcio. Segundo, la posibilidad de operaciones israelíes más allá de la franja contra objetivos de Hamás, con el consiguiente riesgo político interno. Como respuesta, Egipto refuerza su presencia en el Sinaí con más tropas, pistas ampliadas y obras subterráneas interpretadas por Israel como infraestructura de defensa. Al mismo tiempo, la energía, y en particular el gas, entra en la ecuación. Existen acuerdos multimillonarios para suministrar a Egipto gas israelí por tubería a un costo muy inferior al GNL. Si este flujo se condiciona, el precio no será solo económico, será estratégico. En definitiva, seguridad fronteriza y seguridad energética quedan entrelazadas. Cuando la frontera sur se calienta y el gas se convierte en palanca, la presión externa aumenta. Eso repercute en la calle y en la política. A medida que el mapa se endurece, se acelera el desgaste político. En Israel, las familias de rehenes denuncian que sus prioridades quedan relegadas. En las calles, las protestas se repiten. Y en los sondeos, la confianza en el liderazgo cae, aunque el partido de gobierno conserva intención de voto. Paralelamente, en Estados Unidos y Europa, la percepción pública se desplaza. La legitimidad inicial tras el 7 de octubre se diluye entre imágenes de ruinas y desplazados. En Bruselas, incluso, aparecen opciones concretas: revisar el acuerdo de asociación con Israel, imponer aranceles extraordinarios y sancionar a miembros clave del gobierno. Nada de esto está garantizado, pero el mero debate ilustra el cambio de clima. Por si fuera poco, en el plano militar, el desgaste tras 2 años de guerra se hace sentir en el propio estamento castrense. Con aliados que recalculan, tropas exhaustas y una sociedad fracturada, el final ya no depende solo de la batalla. Se decide en el diseño del día después. Con todo lo anterior, el desenlace deja de depender solo del frente de batalla. Si la franja se estabiliza como retícula de zonas de seguridad y Cisjordania replica ese patrón, la solución de 2 estados se convertirá en una fórmula sin territorio. En cambio, si prevalece la arquitectura diplomática, reconocimientos, garantías y supervisión, el precio será renunciar a parte del control inmediato por una promesa de estabilidad futura. Entre tanto, la región se reacomoda. Egipto blinda el Sinaí, los socios occidentales recalibran su apoyo y la energía muta en instrumento de presión. De un lado, la seguridad ahora; del otro, la viabilidad mañana. Lo que se construya con hormigón en E1, con decretos en Bruselas y con válvulas de gas en el Sinaí, fijará los límites del día después. La guerra puede imponer un mapa, la paz necesitará rehacerlo. ¿Qué territorio quedará para que exista un futuro?